después vas haciendo entrar. Perfecto. Bien. Hoy, colegas, vamos a presentar a nuestra docente, la compañera y amiga Dora Barrancos. Dora tiene una multiplicidad de cargos, de adjetivos que podríamos ponerle. Como profesión, socióloga, historiadora, doctora en historia por la Universidad de Campinas, educadora, investigadora principal del CONICET, fue miembro del directorio del CONICET, y todo hemos vivido en los años del cuatrienio anterior sus declaraciones, sus actitudes en referencia a eso, y la duración de su mandato. Ella era por las ciencias sociales y humanas. Dora fue ex legisladora en la ciudad de Buenos Aires entre el 97 y el 2000, feminista, compañera nacional y popular, y puedo decir sin cometer ningún error, sin equivocarme, una patriota, una, al decir de Brecht, una imprescindible a quien amamos profundamente. Dora, en la del lunes que Marcela ha subido, ha hablado sobre la historia de las mujeres en la ciencia y la tecnología, desde Hipatia en adelante, como creadoras de conocimiento, ¿sí? Pero en este caso, y aprovechando que acaba de cumplirse los 70 años de la primera vez del voto de la mujer a instancias de Eva Perón, ¿sí?, que recogió la lucha de las sufragistas, de Alicia Moró, de Julieta Lanteri, Dora hablará de la sanción de la IBE, de las sanciones de las leyes y de un paneo por los feminismos de hoy. Para finalizar, actualmente es asesora presidencial ad honorem. Dora, te escuchamos. Bueno, gracias, querido Oscar. La verdad es que mal acostumbrada que estoy con estos cariños tan devotos. Muchísimas gracias a todo ese grupo, a la organización que ha permitido mantener esta iniciativa, y en fin, y ojalá se pueda repetir, ustedes puedan hacer sin solución de continuidad este tipo de cursos que son imprescindibles, ¿no? Bueno, tal como dijiste, Oscar, además un abrazo grande a todas, todes quienes están ahí, algunos visibles a través de esas cuadrículas, de esos rectángulos, perdón, y a quienes estoy imaginando, ¿no? Bueno, yo voy a hablar alrededor de 45 minutos. Efectivamente, la vez pasada abordamos toda la cuestión que tenía que ver con la imprescindible, inescindible circunstancia de las mujeres en lo que hace al conocimiento científico y a las aplicaciones tecnológicas a lo largo de los tiempos y demás. Entonces, hoy la verdad es que justamente me voy a referir más que nada, me voy a referir sí a la situación más presente, al final más actual, de en qué panorama, cuál es el panorama que tenemos de ciencia y técnica y la dimensión sexogenérica, y qué estamos esperando, porque va a haber seguramente grandes renovaciones, pero bueno, permítanme que haga una cierta lectura rápida de lo que han sido los feminismos en América Latina y sobre todo las circunstancias del presente, ¿no? Lo que hoy se avisora como algo ya
notablemente imprevisto, creo, en las viejas columnas feministas, que es este derrame de adhesión feminista a muchísimas mujeres, llamamos derrames populares del feminismo, en alguna dimensión particularmente notable de algunos países, aunque creo que todas, todos, todes en sus respectivos países pueden reconocer fórmulas derramadas del feminismo, pero hay algunas circunstancias que nos permiten decir que ahí hay una extensión mayor del fenómeno popular del feminismo, ¿no? Entonces, vamos a las cosas rápido. Miren, la lucha por los derechos de las mujeres, la lucha en América Latina comienza en la mayoría de los países ahí, en la primera, segunda década del siglo XX. Algunos países han tenido cierta precocidad en esa adhesión, y en otros países ha habido que esperar un poco, pero no mucho. Me gustaría decir que todas esas adhesiones al feminismo de la primera ola, ese feminismo que se inicia a mediados del siglo XIX, y que tiene, yo diría, 4 elementos fundamentales en la procura de derechos, 4 elementos fundamentales, después hay detalles. Uno de esos objetivos fundamentales ha sido la igualación civil de las mujeres. Voy a recordar que el régimen de la modernidad, que se inicia con la arquitectura fundamental del Estado moderno, después de la Revolución Francesa, para dar un momento histórico de alta crucialidad, como sabemos, y en donde entonces hay un empeño notable por la procura del respeto a la individuación de aquellos que van a ser ciudadanos, la división de los poderes, y obviamente el régimen de posibilidad regular que van a tener ya las codificaciones. En aquellos países como el nuestro, en donde hay, en América Latina, hay entonces una tradición codificada. Hay otros países, los países anglosajones, que como ustedes saben, no tienen otro tipo de trámite normativo respecto al derecho, que es obviamente obrar por jurisprudencia y por un carácter que tiene, sí, va enmarcándose en una cierta regularidad y en una cierta fijación desde ya del orden de los fenómenos jurídicos, pero no tiene codificación. En cambio, los países de América Latina todos tienen el origen derivado, desde luego, de su relación hispánica, con una actitud codificante. El Código Civil napoleónico ha sido regente, 1804, este código siempre diremos que nos llama muchísimo la atención, porque hay una repatriarcalización de la sociedad burguesa se empina con una serie de valores, de construcciones de sentidos, diríamos hoy, con premisas y con, obviamente, axiomas que vuelven sobre la potestad de masculina en la sociedad. Y tanto es así que el Código Civil napoleónico va a marcar la inexorable inferioridad jurídica de las mujeres, porque cuando nos preguntan, ¿pero de qué se trata? De la inferioridad jurídica marcada a las mujeres con los códigos y con las diversas manifestaciones de adecuación en nuestros países del código. No solo era el código napoleónico el que había manifestado la inferioridad jurídica de las mujeres, esto de que las mujeres eran incapaces relativas, este es el término, incapaces relativas, ¿está claro? Para que pensemos bien cuál es la dimensión patriarcal del orden burgués. Entonces, las mujeres no podían educarse, no podían
hacer actividad económica, no podían trabajar, no podían, obviamente, allegarse a los tribunales sin el consentimiento del marido. Quiere decir que una de las primeras cuestiones procuradas por el feminismo, que va a surgir a mediados del siglo XIX, ahí en medio de lo que sería ya un congelado completo de lo axiomático, valorativo y de la organización social patriarcal, ahí va a emerger el feminismo con una identificación notable en torno de la lucha abolicionista. No se nos puede olvidar que el feminismo es absolutamente adherente, ese primer feminismo, a las luchas abolicionistas, por una sencilla razón. Las mujeres que se insubordinan a través de esas primeras manifestaciones colectivas, siempre hubo insubordinaciones femeninas, voy a decirlo, lo que pasa es que no hay una coalición magmática que se llame feminismo. Eran expresiones solitarias. Hay que esperar a mediados del siglo XIX para que surja entonces, tenemos siempre como un hito, 1848, la gran asamblea de Seneca Falls, a donde van a ir un grupo muy importante de mujeres y también de varones. Y también de varones. A veces eso no se recuerda bien. Pero entonces en esa asamblea, en donde aparece una primera declaración, se llama así, declaración de sensibilidad, y es todavía, yo creo que vale la pena ver todos los elementos que se trabajan en esa preciosa declaración, en que se va a coagular la primera manifestación orgánica de lo que se va a llamar feminismo. El feminismo, su nombre, solo se impone a fines del siglo XIX, gracias a una gran militante francesa, Hubertine Auclair, que toma, lo dejamos por otro día, una sarcástica apreciación hecha por Alejandro Dumas hijo, la toma y entonces va a hablar de feminismo en una gran publicación, digo gran publicación porque fue muy destacada, que se llamaba La Citoyenne, la ciudadana, y ahí aparece entonces el primer registro sintomal, o lo que llamamos una primera semiología, que dice respecto de las luchas reivindicativas de las mujeres con el nombre feminismo. Bueno, voy a decir que Francia fue un lugar muy pródigo en los primeros congresos feministas. Luego se extendieron, no solamente luego, al mismo tiempo hubo en otros lugares, pero en Francia fue notable una plaza de realización de muchos congresos feministas. Entonces las reivindicaciones fundamentales de aquellas nuestras tatarabuelas son, primero, conseguir, obviamente, la igualación de derechos civiles. Esa fue, hubiera o no hubiera codificación de sometimiento. En todos los países es lo mismo. Por ejemplo, era muy común la imposibilidad de ser propietaria por parte de las mujeres en el mundo inglés, etc. Luego viene la segunda gran procura. Los varones venían conquistando sufragio. No fue de la noche a la mañana, ¿no? El nuevo régimen republicano, bueno, o monárquico, pero finalmente de división de los tres poderes, etcétera, etcétera, no fue tan rápida la concesión del voto más allá de la gran promesa revolucionaria de 1789, pero se fue consolidando. Primero, voy a recordar, algunas primeras tentativas de voto eran votos censitarios para los varones, votos, es decir, no todos tenían el estado de ciudadanía, pero la tenían, sí tenían dos cuestiones, a veces lo que se llama censitario por el censo, ¿no? ¿Qué tipo de características tiene que tener? Entonces a menudo fue propiedad o educación. Es raro que no hubiera una limitación en torno de esto, pero a finales del siglo XIX
y desde luego hacia el 20, bueno, hubo una conquista notable de los derechos individuales masculinos, sobre todo el derecho a ciudadanía, etcétera, etcétera. Mientras las mujeres quedaron absolutamente relegadas. De ahí que esa segunda gran procura fuera el sufragio femenino. Bueno, como dijo Oscar, en la Argentina estamos conmemorando los 70 años de la primera vez que las mujeres fueron efectivamente a votar. A veces en América Latina se ha dado esto, se aprueba, se sanciona el sufragio, pero no inmediatamente se vota, primero por una serie de problemas, inclusive técnicos de la propia norma, había que empadronar a las mujeres, etcétera, 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 entonces eso podía llevar un tiempo mayor. De hecho, en Uruguay, hay los primeros países de América Latina en donde las mujeres conquistan el voto, es Ecuador, 1929, Brasil, 1932, luego reafirmado en el 33, pero en estos dos casos los votos del sufragio femenino y censitario solo pueden votar las mujeres que tienen calificación para hacerlo. En los dos casos se trataba de educación. Y en el caso de Brasil todavía era más restrictivo, eran funcionarias públicas que fueran alfabetizadas, etc. Luego, entonces tenemos dos leyes precoces relativamente, pero limitativas, con relación a determinado número de mujeres. Y luego tenemos dos experiencias del periodo más, que esas son universales, el caso de Uruguay, 32-33 ahí, y el caso de Cuba, en donde las mujeres consiguen el voto en 1933, también con carácter universal. Ahora, no siempre pudieron votar al día siguiente. En el caso de Uruguay, por ejemplo, también hubo un lapso largo hasta que pudieron efectivamente las mujeres sufragar, ¿no? Tenían el derecho, pero había cuestiones técnicas, etcétera, no importa, pero a veces. En Argentina tuvimos voto en 1947, pero solo se hizo efectivo en 1951. Ahí les puedo contar una anécdota también bastante sabrosa, entonces, pero no me quiero perder lo que les digo. Primera, entre las cuestiones solicitadas por nuestras antecesoras feministas era la equiparación, entonces, en el derecho civil y el sufragio. Diré que en los diversos países de América Latina, el derecho civil relativamente igualitario fue demorando. En la Argentina solo se consiguió en 1926. O sea, nosotros conseguimos voto en 1947, años antes, en 1926, se hizo la primera reforma del Código Civil. La primera reforma. Y ahí van. En México, es a propósito de México está muy marcado, hay colegas mexicanos por ahí, está muy marcado el feminismo, los feminismos en México, justamente por el desarrollo de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana tiene mucho que ver con los desarrollos feministas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, el tercer derecho que querían nuestras antecesoras era justamente la educación, porque ya lo dije en la clase que está ahí grabada, que las mujeres les fue denegado el derecho a la educación en la universidad tal como tenían los varones. Muy lentamente se fueron abriendo las universidades para las mujeres, lentamente. La costa este norteamericana es uno de los lugares en donde se va a abrir. Por supuesto, quiero decirles que Zúrich fue una plaza importante de apertura para el derecho de educación de las mujeres. Es interesante, les comunico algo. Zúrich recibía muchísimas jóvenes, muchas, que provenían del este,
sobre todo rusas, que venían a estudiar. La Universidad de San Petersburgo había admitido a las mujeres y luego le cerró, trancó la puerta, sobre todo la mayoría de las primeras egresadas en las universidades lo hicieron en las escuelas de medicina, las primeras. También en Argentina se constata eso. Nuestra primera egresada es médica. Es cierto que obstetricia fue obviamente un lugar en donde se fue exigiendo. Los países fueron exigiendo a medida que corría el siglo XIX que la obstetricia pasara del carácter lego, de las parteras, etcétera, a una regulación mucho más vigilada. Y entonces también hubo en la Argentina. Yo he analizado las primeras egresadas de Córdoba, no es una médica, son obstétricas, ¿no? A las que se les exigió hacer los cursos regulares, aunque supieran mucho más que un médico, porque una partera que tenía 20 años de experiencia, se imaginan todo lo que sabía, pero tuvieron, cuando se reglamentó, eso forma parte de la onda, que tiene que ver con el higienismo, con el desarrollo de la medicina, etcétera, etcétera, el desarrollo posterior de la medicina científica fleckneriana, en ese va a estar después, pero ahí entonces estas parteras legas tuvieron que hacer los cursos y, por lo que he podido ver, tuvieron que dar todos los exámenes, como no supieran nada, ¿no? Tenían que dar todos los exámenes. En suma, medicina fue una plaza de, ¿cómo decirlo?, con ciertos visos de amigabilidad en la aceptación de mujeres, por una sencillísima razón. ¿Por qué? Porque las mujeres naturalmente están habilitadas para el cuidado. Las mujeres, la naturaleza les ha dado el don tan exquisito de cuidar abnegadamente. Esa es la cosa. Entonces, es por eso que hay muchos trabajos que muestran hoy la procura, dado que había cierta flexibilidad, la pasaban muy mal. Hay enorme cantidad de noticias acerca de las pobres estudiantes de medicina, la intolerancia del contexto, etc. Y todavía bien entrado, bien entrado el siglo XX, había una muy poca deferencia para la asimilación de compañeras mujeres, me refiero en general, medicina, como si no hubiera habido experiencias tan solidificadas en esto que, insisto, son las mujeres las que van a ir a estudiar medicina sobre todo. Bueno, les cuento esto de que San Petersburgo le cierra hacia finales de 1860, entonces muchas mujeres rusas fueron a estudiar medicina a Zúrich. Zúrich era una plaza muy abierta para esto. Es cierto, les cuento esa anécdota, que en un momento determinado parece que las chicas que iban a estudiar eran bien, ¿cómo decirlo? Planteaban muchísima reivindicación y hacían mucho lío. Entonces, y además muchas de ellas venían con un entusiasmo nuevo respecto de órdenes biológicos de ruptura con el modo brutal ruso, el sometimiento al zar y demás. Entonces eran, dícense, bastante revoltosas, por lo que Zúrich en un momento determinado parece ser tuvo que controlar un poco la cuestión, así que fíjense. Pero bueno, me vengo más acá o más allá y digo, entonces, la cuestión de los derechos civiles fueron luego los derechos cívicos, plantear el sufragio, y luego la educación. Son los tres elementos fundamentales. Después hay detalles. Quiero decirles otra cosa más. A veces encontramos que los feminismos en América Latina, en toda América Latina,
a veces tenían una cierta especialización, en cuyo caso podemos discutir si ese feminismo era de integralidad. A ver, ¿por qué? Porque había muchos grupos que estaban, muy dispuestos o tan solo dispuestos a ganar el sufragio. El sufragismo es como un cauce particular, ¿se entiende? A veces encontramos sufragistas en América Latina no muy dispuestas a acompañar el totum de los derechos, ¿está claro? Sino el sufragismo. Y encontramos algunas fracciones con señoras conservadoras también en el sufragismo, ¿está? Entonces, no tan dispuestas a lo que podemos señalar, de algún modo, esas formas de feminismo integral, todos los derechos, todas las cuestiones, etcétera, etcétera. Había una cierta especialización en el sufragismo. En fin, esto obviamente, digo, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, y hay que decir que hubo una buena articulación siempre, el Consejo Interamericano de Mujeres, que es lo que estaba primero en la Unión Panamericana, y luego que se crea la OEA, sigue este Consejo Interamericano de Mujeres, desde luego apoyó mucho la procura, sobre todo de derechos políticos para las mujeres. El último país en que las mujeres conquistan el derecho al sufragio fue Paraguay, ¿no? Que lo hizo más recientemente. Pero miren, lo hizo los años ahí, al inicio de los años 70. Pero quiero decirles que en Europa también hubo algunos problemas y algunas demoras en la obtención del sufragio. Un país como Francia, por ejemplo, ¿no? Llamó mucho la atención, o ha llamado siempre. Francia tenía particular, ni en la época de Leon Blum, ni en la época del Frente Popular, las mujeres conquistan el sufragio, porque había dentro de las huestes progresistas, incluidas las de cierta radicalidad, a gauche, a la izquierda, que tenían recelo del voto femenino porque cundía el principio de que las mujeres iban a votar conservadoramente. El fantasma del voto conservador de las mujeres es notable. Y uno de los ambientes en donde ese fantasma corrió mucho fue en Francia. De modo que Francia no puede sorprender que haya demorado bastante las mujeres hayan demorado bastante en la conquista del voto. Un país como Suiza fue el último. Bueno, Suiza es una confederación, como ustedes saben, una confederación múltiple, y lo notable es que en Suiza los cantones que estaban menos dispuestos al voto femenino, siempre es paradójico, ¿no? A veces nos llama mucho la atención. Ustedes saben que hay cantones de habla francesa, alemana, italiano, y todavía. ¿Saben dónde estaban las mayores resistencias al voto femenino? En los cantones que tenían que ver con habla alemana. Es notable, y eso sorprende. Hay por ahí una película, que no recuerdo cómo se llama, discúlpenme, muy interesante, que revela cómo, por eso hay que tener siempre cuidado en caracterizar solamente una fracción, por ejemplo, religiosa, respecto de su retar con relación a derechos, ¿no? Porque se trataba de cantones en donde no era fuerte la Iglesia Católica, todo lo contrario, entonces, y sin embargo, eran ahí los más retardatarios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que en Francia se llama las falsas amistades, ¿no? Es decir, decimos, pronunciamos un concepto e inmediatamente está ligado a esa otra y a esa otra cuestión, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con las indexaciones, porque en la sociedad y en la historia no es tan fácil decir, bueno, piensa de tal modo acá, entonces actúa de tal modo.
Y voy a decir más, en la Argentina, algunos sectores de la Iglesia Católica, seguramente muy convencidos de que las mujeres eran conservadoras e iban a votar como los curas querían, tal era el recado, hicieron que segmentos de la Iglesia Católica, Monseñor de Andrea, por ejemplo, que actúa, bueno, una figura que muy importante dentro de la clerecía nacional por muchas razones, apoyaba el voto hacia los años 30. Entonces, mientras parte de la iglesia reformista que había en la Suiza de habla alemana, era contraria al voto. Entonces, como ven ustedes, tenemos que siempre hacer conocimiento situado. Siempre es necesario hacer conocimiento situado. Esto es una regla en general para todas las ciencias, ¿no? En fin, hay que ver qué tipo de circunstancias están actuando en una sociedad determinada, en un contexto determinado, etcétera, etcétera. Bueno, me demoré ahí muy a propósito. Pero bueno, entonces, lo que quiero decirles, ahora sí quiero ingresar. Tenemos un desarrollo muy notable, en fin, en general, en América Latina, de la conquista de estos derechos. En los años 60, la verdad es que no solamente en América Latina, en el mundo, se constata ¿cómo decirlo? Una vorágine de presencia femenina en las universidades. Esto es notable, no se dio solo en América Latina, en todos los países de América Latina, en algunos países en donde obviamente el desarrollo de las universidades y sobre todo los derechos fundamentales de la educación se habían asegurado bien, permitieron entonces una admisibilidad de mujeres que corresponden obviamente a mi época, en los 60, el panorama de la admisión de mujeres en las universidades en Uruguay, en Chile, en Brasil, en México, en Colombia también, hubo una presencia masiva de mujeres que cambió el panorama sobre todo el claustro estudiantil. Yo les quiero decir que en los años 60, en la Argentina, había profesores universitarios, Universidad de Buenos Aires, tengo por ahí las estadísticas, saben, años 60, inicio del 60, ¿no? Recuperas, bueno, después de todo la caída del peronismo, etcétera, 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 esos años 60 que van a ser tan convulsivos, entre ellos la presencia masiva de mujeres en las universidades, ahí a mediados, por ahí, del 60, llegando a mediados, ¿saben cuál era la proporción de profesores varones en las universidades? Más del 85%. Más del 85% de la masa de docentes universitarios eran varones. Ahí se van a dar modificaciones importantes. Quiero recordar que, por ejemplo, es notable lo que ocurrió, porque estamos al inicio también de la captación de la informática en nuestro país, ¿no? La llegada famosa de Clementina, que era aquel instrumento extraordinario que tenía que ocupar varios metros cuadrados, que es una entelequia que todavía hay vestigios de Clementina, se han guardado, y bueno, también debo decir, nos llama mucho la atención que todavía la informática era una ciencia de servicio, no era una ciencia con autonomía, ¿está claro? Era apoyatura de. Entonces, estaba lleno de mujeres. Es increíble el número de mujeres que hubo en los principios de lo que fue la informática, que en realidad digo, era una disciplina de servicio, absolutamente, ¿no?
no estábamos en el salto cuántico que tenemos hoy. Entonces ahí había mujeres. Y luego, obviamente, con el salto cuántico dado, desaparecieron. Pero bueno, quiero también decirles, para completar el panorama en general de los desarrollos hasta los años 60 en América Latina, en general, hasta esos años, las feministas de América Latina procedían de grupos letrados, de la población, clases medias, a veces hemos encontrado mujeres que procedían inclusive de poblaciones indígenas, como es el caso de la gran Prudencia Ayala del Salvador, que viene, que no eran solo las blancas y letradas, pero en general, si ustedes observan cómo es esa composición de adherentes, eran maestras, profesoras, en fin, primeras universitarias, en muchos casos, en el caso de Argentina, las primeras universitarias casi todas se identificaron con el feminismo, etc. Y bueno, y también hay países en donde hemos tenido militantes feministas de origen afrodescendientes, como es el caso de una figura notable que tenemos que reivindicar mucho, de la gran venezolana Argelia Laya, fue notable. Ella era afrodescendiente. Eso es un poco para matizar la idea de que solamente había gente de, en fin, y tenemos que investigar mucho más, pero ha habido seguramente más mestizaje, etcétera, etcétera. Hay lugares en donde el feminismo fue notable, como es el caso, digo, en Argentina fue notable, pero hay algunos lugares en que sorprende el desarrollo del feminismo. Chile, por ejemplo, en los años 20 llegó a tener como 2 o 3 partidos feministas, para que ustedes tengan una idea, ¿no? En fin, lo mismo nos pasa con, bueno, en México estaba muy cerca de Estados Unidos y por lo tanto ha habido ahí una compenetración en fin, sobre una compenetración, una posibilidad más porosa de allegarle a las mexicanas, sobre todo textualidades importantes. Y estoy ahora pensando en los grandes cambios habido en la década de 1960-1970, en donde primero se termina la vieja leva feminista, mediados de los 60, corte completo con el viejo feminismo. Estamos frente a un feminismo absolutamente renovado que se va a dar en la vorágine, en la confluencia de esas articulaciones múltiples, ¿no? de esos encendidos múltiples de las sociedades, y voy a nombrarlos rápidamente. La guerra de Vietnam, que va a significar una cierta insurgencia norteamericana en procura del reconocimiento de los derechos civiles. En Estados Unidos, la lucha de las poblaciones negras reivindicando derechos, la agitación inclusive de Panteras Negras, etcétera, etcétera, la agitación internacional, las luchas decoloniales en el mundo, las agitaciones africanas, la revolución cubana, las revoluciones estudiantiles en el mundo entero, fenómeno que se dio en todo y cualquier lugar del planeta, y además otras manifestaciones de incomodidad, de lo que sería malestar en la cultura, como fue el movimiento hippie. El movimiento hippie, me gusta decir, que fue el movimiento contestatario posible, que inclusive tuvieron segmentos altos, jóvenes, de segmentos altos de la sociedad, protestando contra el capitalismo en la esfera del consumo, en la esfera del consumo. Entonces, no puede sorprender que encontremos en Estados Unidos muchos jóvenes que provenían de familias muy ricas y que adhirieron al movimiento hippie. Entonces, quiero decirles que hay un sacudo notable
había habido una especie de reflujo del feminismo, un cierto condicionante de aquiescencia con el modelo, con el modelo del bienestar hogareño, por así decirlo. El modelito del bienestar acomodado en casa. Mientras tanto, ahí entonces sobreviene con todas estas, yo diría con estos cruces extraordinarios de tanta incandescencia, ahí resurge un motor feminista notable. Y ahí tenemos teoría feminista, tenemos epistemología feminista, tenemos una serie entonces de principios fundamentales, en donde yo quiero decirles que tal vez una forma reducida y muy económica de hacerles, de que se comprendan de qué se trató de una insurgencia bastante universal, en donde las mujeres decidieron retomar sus cuerpos. Las mujeres retoman sus cuerpos violentados, cuerpos desquiciados por la secundaridad, cuerpos hastiados por la monocordia del sujetamiento patriarcal, aunque no parecía que éramos tan felices, ¿no? Como dice por ahí. Y entonces hay un estremecimiento notable que da lugar a una serie de textualidades de enorme vigor todavía hasta nuestros días. Ahí se funda en epistemología feminista, se funda toda una cosmovisión, primero porque se acierta de manera muy pulcra, en el sentido de detalle, acerca de lo que es la determinante patriarcal a lo largo de los tiempos. Entonces, yo quería comentarte algo, Dora. Sí, El hipismo en Estados Unidos aparece también por la paz contra la guerra de Vietnam, donde ahí las mujeres pelean porque mandaban sus hijos a la guerra. Muy bien, estoy completamente de acuerdo. Efectivamente, ahí hay toda una eclosión de motivos cruzados y obviamente, de contestación al modelo, porque hizo la guerra de Vietnam, tiene tanto significado en esas conmociones vividas. En fin, lo que quiero decirles es que acá, en estos pagos, estábamos con otras urgencias, ¿no? Sobre todo el Cono Sur vivía momentos, digamos, de desquicio por no estar en estado de derecho, y luego, obviamente, golpe institucional en Brasil, precocísimo, 1964, el golpe de Chile, 1973, el golpe de Bordaberry en Uruguay, y luego el tremendo, finalmente, golpe en Argentina con la implantación del terrorismo de Estado. Entonces, las preocupaciones que tenía la gente que cuando éramos jóvenes no era propiamente el feminismo, ¿no? Lo tomábamos como un término. Yo siempre comento algo que leíamos Simone de Beauvoir como literatura. El segundo sexo, qué gran literatura. No como interpelación. ¿Se entiende lo que quiero decir? Qué notable, ¿no? No era una interpelación relativamente floja. Y bueno, ya se sabe, nuestras escalas juveniles querían una transformación radical de la sociedad en orden a lo que creíamos era la primera cuestión a resolver, que era la desigualdad sociomaterial, la primera desigualdad. Tuvimos que, bueno, salimos al exilio, muchas quedaron acá resistiendo, y ese sacudón significó para muchas de nosotras, la enorme mayoría de las mujeres que fuimos al exilio, nos convertimos al feminismo como un elemento, miren lo que nos faltaba. Nos faltaba, en términos marxianos, podríamos decir, el para sí. Estábamos en el en sí, ser mujeres, bueno,
de diversos modos, pero nos faltaba nada menos que el parasí, un estado de conciencia crítica acerca de nuestra, y bueno, y muchas nos tornamos feministas y volvimos a aprender, volvimos a un aprendizaje. En mi caso, obviamente, bueno, hice yo toda una deriva, etcétera, etcétera, pero la mayoría de las mujeres que volvimos a la Argentina en el exilio, y también lo que ocurrió con otras mujeres. En Brasil, obviamente, una parte del primer estremecimiento contra la dictadura proviene de grupos de mujeres, ¿no? De la famosa Asociación de Mujeres por la Amnistía, organización tan importante a la que de algún modo a la que estuve convocada, etcétera, etcétera, pero fue el inicio. Por eso no puede sorprender la agitación de las mujeres en épocas críticas. En Argentina, ¿cómo vamos a pasar por alto el enorme significado que arroja la resistencia de madres y abuelas de Plaza de Mayo? Una desmentida completa a las presunciones patriarcales que habían transcurrido del siglo XIX al XX. Las mujeres débiles, las mujeres que, en fin, que tenían hasta una inteligencia menor, como se decía en el siglo XIX, y por ahí todavía se creía, en gran medida en el siglo XX, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es una desmentida extraordinaria acerca de las dificultades, las labilidades, los temores, y la arremetida propiamente emocional. Ustedes saben que siempre, inclusive a las fuerzas científicas les ha gustado, y algunos científicos todavía lo dicen, hasta hace poco lo escuchábamos, las mujeres son, ¿qué son? Son el depósito de las emociones, y los varones son el depósito de la razón. Siempre me río mucho acerca de esto, porque eso es no ver lo que ha pasado contextualmente en la historia. Los varones han sido obligados a no llorar en público, como decía un gran ensayista inglés, Raymond Williams, dice 1850, año en que los varones ingleses fueron obligados a no llorar en público. La vieja línea puritana política, que no tiene que ver con lo puritano moral sexual, obviamente la época victoriana fue puritana, pero el puritanismo es muy anterior, y es una fórmula de hacer política en la que es necesario contener las emociones. Las emociones no sirven para la política, etcétera, etcétera. Y el hecho de que se admitiera muchas veces con estos servicios pseudocientíficos de que el depósito de la razón entonces era lo que debía estar previsto para los varones, etcétera, etcétera. En fin, no hay posibilidades de la emoción y la inteligencia se conjugan. Creo que muchos de ustedes saben que es así. No es solo la emoción y la inteligencia. Quienes más han estudiado esto, desde luego, son los cauces de la fenomenología. Importantísimas contribuciones. Así que el desarrollo de la inteligencia tiene que ver muchísimo con los aspectos emocionales, sensitivos, etcétera, etcétera. Y voy a decirles más. No se puede hacer ciencia sin pasión. Es cierto que la pasión está bajo control, pero el conato que nos lleva a investigar es siempre un conato apasionado. Después ponemos en régimen de imposibilidad total a esto, pero, y bueno, me gusta siempre recomendarles un texto precioso de Norchetina, La fabricación del conocimiento, y van a ver ustedes cómo se tramita el conocimiento. Bueno, Kuhn también lo dijo en su famoso texto, ¿no?, sobre las revoluciones científicas. Kuhn va a decir, hay un lugar en donde es más bien rara la razón, en el dominio de la ciencia. Lo decía, por supuesto, pensando en toda la articulación
que a veces tiene el cometido contracientífico de una ciencia obcecada en que no haya cambios paradigmáticos, ¿no? Entonces, me he ido un poco por las ramas, pero creo que todo tiene que ver con esto que quiero decir. Quiere decir que felizmente los seres humanos tenemos un cuanto de inteligencia que obviamente en la medida de que no haya igualdad, tenemos unas fórmulas incalculables de pérdida de lo que la inteligencia humana con la emoción puede dar. Es decir, hay que pensar en todo lo que la humanidad deniega al propio crecimiento del conocimiento con la exclusión. La exclusión es una de las fórmulas más brutales, la exclusión social, por supuesto, y la exclusión por razones de género, está significando pérdida cuantiosa para la humanidad. Ahora, estos últimos ratos, porque ya me he comido bastante tiempo, creo, ustedes ven que me entusiasmo y en fin, y podríamos seguir, quiero simplemente hacer un reconocimiento, voy a usar Argentina desde ya, el ejemplo de Argentina. Argentina no es ejemplar, no, por favor, nada de esas cuestiones. Argentina no es ejemplar, Argentina ha tenido a lo largo de la historia, y sobre todo su historia reciente, unas complejidades agonísticas, de modo que no puede ser ejemplar. Simplemente quiero decir que la lucha colectiva de las mujeres en la Argentina ha permitido una constelación de derechos que en este momento sí sitúan a la Argentina en un lugar bastante particular, dado las últimas condiciones de posibilidad que hemos tenido, avanzando con políticas claramente de género. Esto es lo que quiero decir. Ahora, hay detrás toda una saga de luchas, no me voy a referir me voy a referir a las últimas cuestiones conseguidas en este país. Las conquistas de la última década, lo que se llaman por ahí leyes 26.000, la 26.485, todas se llaman 26.000, que son leyes que significaron el reaseguro de derechos para las mujeres, y luego para las personas en general, derechos personalísimos, que tienen atinencia, no solo para las mujeres, como la ley de matrimonio igualitario, que es una de las leyes 26.000. Eso es un paso gigante de nuestro país. Y luego, en el 2012, nada menos que la ley de identidad de género. Eso sí que fue un salto cuántico. Uruguay se parangona un poco con la Argentina en relación a este salto extraordinario de equivalencia del estado de ciudadanía completo a todo el arco sexo genérico, que se ubique mucho más allá del binarismo clásico varón-mujer. Esa ley de identidad de género es notable porque está muy bien trazada desde el punto de vista de su técnica, toda vez que dice identidad autopercibida. Y no hace un catálogo, que es imposible hoy que tengamos un catálogo de la diáspora sexogenérica. Es casi imposible. Entonces, la ley de identidad de género ha sido notable. Tuvimos la única ventaja relativa del cuaterno anterior, fue la ley Micaela, gracias al esfuerzo enorme desarrollado por Néstor y Andrea García en homenaje al femicidio de su querida hija, Micaela García, muerta en el 2017 en manos de un femicida, y ahí hubo un default completo, una negligencia completa del Estado argentino, porque pudo no haber ocurrido ese femicidio si
se hubieran tomado una serie de medidas. Entonces, la ley Micaela coaguló, pero tuvimos que esperar hasta finales del 2019, con el advenimiento de un nuevo gobierno, que se pusiera en verdadera ejecución la ley Micaela. Voy a recordar que el 10 de enero del 2020, año tremendo, después sería, tuve el honor, junto con nuestra querida ministra, Elizabeth Gómez Alcorta, por primera vez tuvimos un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y fuimos instructoras de la ley Micaela para el presidente de la República y su gabinete. Entonces, porque la ley ordena la capacitación de cada uno, cada une de quienes integran los 3 poderes del Estado. Y además hay adhesiones hoy en todas las provincias a la ley Micaela. Luego, en plena pandemia, momento imprevisto, ciclo verdaderamente aciago, no previsto, en eso que nos volvió a colocar a la especie en una situación casi primitiva. Estábamos como los albores de Homo sapiens sapiens. ¿Por qué? La incerteza, el tamaño de la incerteza. En esta temporada, desde luego, que hemos pensado tantas y tantas cosas acerca de nuestra condición humana, tan desigual, según se vio a propósito de la pandemia y demás, no he dejado de pensar que toda la saga, finalmente, de la especie ha sido cómo resolver la incerteza. ¿Cómo resolvemos la incertidumbre, no? Esa ha sido, finalmente, la gran saga de la especie, ¿no? Volvimos a un estado de situación casi inercial, ¿no? En donde evidentemente las consecuencias todavía son durísimas en tantos sentidos, no solo por las muertes, sino por las muertes a vida, los pavores, las incertezas que siempre dan un tono de disgusto muy, muy grande, y de miedo también. Pero bueno, en plena pandemia hemos conseguido una serie de conquistas fundamentales a saber, y con esto voy a ir terminando para simplemente dedicar después una frase a la cuestión de las mujeres y la ciencia y la tecnología. Conseguimos el 30 de diciembre del año pasado, a las 4:14 de la madrugada, nuestra ley relacionada con la legalización del aborto en nuestro país. Para las que veníamos luchando durante tantos y tantos años fue un momento muy conmovedor, y es una ley que tiene una marca registral muy importante, una técnica muy importante, y que se dice que en este momento tiene ventajas comparativas respecto de las pocas leyes que en este momento hay en América Latina. Pocas leyes. Ahora vamos a tener en México, y la colega de México sabe muy bien, hubo en principio algunos estados que ya se determinaron en el cambio de la ley penal, pero recientemente el máximo Tribunal de Justicia de México ha determinado la despenalización del aborto dentro de determinadas condiciones, y estoy sabiendo que hay un ajetreo grande porque efectivamente México es un país auténticamente federal, en donde cada uno de los estados de México tiene un estatuto penal diferente. Entonces, eso tiene que evidentemente ser visto en cada uno de los estados de México. La segunda construcción fundamental de un sentido, bien inherente a políticas de género, es la ley de cupo laboral trans para todo el régimen de empleo público. Eso es un avance notable. 3, las modificaciones recientes, eso no es una ley, sino modificación de una regulación de ANSES, que significa para las mujeres
el reconocimiento de un año de servicio por cada hijo, y a las personas, y al maternaje, que en relación a adopciones es doble ese reconocimiento. Es un paso que ha tenido, me parece, poca difusión, pero que significa un avance extraordinario. La tercera cuestión que me gustaría decirles, por lo cual Argentina se ha empinado regionalmente en las políticas prometidas para la equidad y la paridad. Olvidé decir que, bueno, pero la paridad en Argentina, que fue sancionada hace poco tiempo, había algunos países de América Latina que ya tenían paridad. Por caso, Costa Rica, Bolivia, ya habían hecho un acierto paritario. Tenemos algunas provincias en la Argentina que han avanzado más todavía acerca de la paridad, más que representacional, sino que también en los órganos del Ejecutivo y demás, pero lo dejo por ahí. La otra, entonces, cuestión fundamental es la condición de salirse del forceps binario en materia registral identitaria. La Argentina tiene la posibilidad de que las personas que no se sienten, que no tienen una política identitaria binaria, soy varón, soy mujer, puedan colocar una otra alternativa a través de la X en esa identidad. Quiero decirles que de mi parte, lo dijo el presidente, pero no fue porque yo se lo aconsejara, pero lo he venido diciendo siempre, habrá un momento en que no será necesario para nada registrar a qué sexo, género estamos perteneciendo, porque es lo de menos, la verdad que es lo de menos. Obviamente necesitamos ganar mucha más equidad y paridad. Y finalmente me gustaría decirles que hay cuestiones que son tienen menos resonancia, pero que tienen un significado grande. El Banco Central de la República Argentina, miren, el Banco Central tiene primero tiene un observatorio, tiene dispositivos para garantizar la paridad en todo lo que se pueda dentro del banco y lo que se debe hacer. Tiene además guía, el Banco Central de la República Argentina tiene guía de lenguaje inclusivo. Estoy segura de que los colegas argentinos no sabían que el Banco Central tiene guía de lenguaje inclusivo. Y es un paso notable. O sea que, y tiene además una disposición el Banco Central respecto de lo que son los formatos de reclame, publicidad que realiza la banca que se desempeña en la Argentina, que no puede hacer reclame, publicidad, etcétera, etcétera, teniendo biases sexistas. ¿Sabían eso? No caben publicidades con biases sexistas. Por lo tanto, un banco no puede hacer una publicidad de este tipo, y si ustedes ven, han cambiado mucho. Ella es la que gasta, porque es mujer y porque le gusta gastar siempre. No cabe hoy ese tipo de publicidad. De la misma manera, no se puede hacer publicidad ominosa respecto, desde luego, faltaba más, respecto de ninguna de las posibilidades identitarias disidentes. Finalmente tenemos, sí, esperamos mucho, tenemos un Plan Nacional de Violencia contra las Mujeres que tiene varios programas, uno de ellos muy importante es Acompañar, es la primera vez que hay una dotación de recursos para auxiliar monetariamente a aquellas mujeres de muy bajos recursos, de imposibilidad de subsistencia que equivalen a un salario mínimo. Y es un acompañamiento al que se obliga el Estado por lo menos por 6 meses, por lo menos. Y finalmente,
un programa que esperamos que tenga buena salud, que se llama Te Sumo. Ese programa Te Sumo es un programa destinado a resolver en todo lo que se pueda el problema del empleo juvenil de 18 a 24 años. Y es un programa destinado a subsidiar a las empresas, con diferentes mecanismos fiscales, para que tomen más empleo, para que haya más empleo joven. Pero hay más beneficios en el Te Sumo si se trata de reclutar jóvenes, mujeres. Hay un diferencial ahí. Finalmente, no puedo dejar de decir que está habiendo unas iniciativas importantes dentro de los organismos de ciencia y técnica, especialmente en el CONICET, para ver cómo se va a resolver lo que estamos esperando que de alguna manera hace mucho tiempo queremos resolver. Y es cómo analizar los desempeños diferenciales por causa de género en el sistema de evaluación. Sistema de evaluación rige meritocráticamente. No se trata de ninguna consagración injusta. Se trata simplemente de ponderar la circunstancia diferencial, sobre todo en términos cuantitativos, de la producción de las mujeres que deben, todas las científicas hacen lo mismo que todas las mujeres, hasta que tengamos un régimen, obviamente, que algún día alcanzaremos, completamente igualitario, de corresponsabilidad de toda la tarea de sobrevivencia doméstica, porque ahí está el nudo gordiano. Mientras estemos especializadas en reproducir y cuidar, cuidar y reproducir, y luego cuidar, cuidar y cuidar, efectivamente estaremos en desventajas relativas con el desempeño de los compañeros varones. Entonces hay que encontrar fórmulas que permitan hacer racional, miren lo que estoy diciendo, necesitamos sistemas de evaluaciones racionales. El sistema actual de evaluación no es un sistema racional, es un sistema vertebrado sobre algo que parece inexorable. El más común de los sentidos, pero no la verdadera racionalidad. Entonces yo creo que eso es lo que va a venir dentro de poco y tenemos mucha esperanza de que todos estos cambios, finalmente, dada la orientación general de ese bello curso, finalmente habrá condiciones de posibilidad igualitarias, las mujeres pueden desempeñarse en cualquier actividad humana. Las mujeres pueden desempeñarse en cualquier actividad humana. Como me dijo los otros días una niñita, a propósito de un encuentro muy difícil para mí, con niñas de 8 y 9 años de edad, para hablar de ESI, Educación Sexual Integral, género y todas esas cosas, por plataformas. ¿Se imaginan la poca habilidad que está teniendo? Sí, mucha habilidad de abuela, pero una habilidad para transmitir todo esto fue un desafío, fue el peor desafío. Y ahí le di vueltas y le di vueltas a las cosas, las maestras muy inteligentes y qué sé yo. Entonces yo comencé, un grupo estaba en la sala, y otros grupos estaban por plataforma, otros niñas por plataforma. Entonces yo comencé diciéndoles, a ver, bueno, les propongo algo, a ver, ¿qué pasaría si, uno de ustedes, una de ustedes dice, yo quiero ser astronauta, cuando sea grande yo voy a ser astronauta? Y otro niño, pero diría, yo quiero hacer las mismas tareas que hace mi mamá. Las mismas tareas que hace mi mamá. Quiero quedar. Entonces, ¿cómo reacciona así? A ver, y ahí una niñita levanta la manito, y me dice, entonces le doy inmediatamente Sabrina, se llama ella, y siempre estoy haciendo súper funcional su enunciado extraordinario. Entonces,
le digo, Sabrina, sí, yo, Dora, yo quiero ser astronauta y voy a ser la primera mujer que llegue a Marte. Ese es el recado. Hasta Marte no paramos. Y siempre le diremos a los varones, sáquense la dura mochila patriarcal, porque les ha dado muchas ventajas, pero también muchos dolores. Sepan que la mochila patriarcal contiene a Frankenstein. Bueno, muchas gracias.